Muy bien, bienvenidos a los que están en diferido, por suscripción o como le quieran decir. Hoy ya en nuestro nuevo horario de las 8, con un pequeño colchón para aquellos que se perdían un poquito. Vamos a iniciar. Para empezar, solo comentarles de que ya profundizando en esta cuestión, decidí dividir en dos partes este último estudio, ¿verdad? Por eso tampoco les he mandado el calendario del siguiente trimestre junto a lo que decía la encuesta, ¿verdad? En la encuesta obviamente está claro, eh, abrir un poco ahí para la temática que se va a estudiar. Así que ya está lista la temática, ya estamos listos con el estudio, pero este tema eh, también es uno de los temas, yo creo que la última sección de Efesios es una de las partes más conflictivas dentro de la fe. Así que tomé la decisión de dividirlo en dos secciones, ya que como Pablo viene haciendo durante todo el libro de Efesios, o la carta, perdón, da una primera parte fundamental a entender y luego una parte mucho más práctica. Y pues en esta última sección de la carta, ¿verdad? Última parte de la segunda parte, ¿verdad? Eh, Debemos de recordar que esta carta es llamada la joya de la teología paulina, la más práctica de las cartas, una teología general, ¿verdad? Por el mismo contexto, ¿verdad? De la carta, que no era a un destinatario que Pablo precisamente conociera, sino era un tratado general, ¿verdad? De la realidad teológica, de la realidad vivencial, de la realidad en cuestiones de identidad y un montón de cosas más que tienen que ver con la vida cristiana, ¿verdad? Entonces, hoy, en cuanto a las cuestiones relacionales, y vamos a hablar en cuanto a lo espiritual, Pablo va a contestar algunas cosas que, digamos, ya trató o ya comentó en el principio, sobre todo en el capítulo 1 al 3, ¿verdad? Que era la parte teórica. Y entonces, por eso, no quería correr o que nos tardáramos 3 horas, ¿verdad? He tomado la decisión de dividirlo en dos partes, ¿verdad? Acá no dice parte uno y eso, pero en el PDF sí indicó y dejó claro que son dos partes. Así que, si bien para hoy teníamos más versículos a considerar, hoy nos vamos a centrar en esa primera parte, ¿verdad? Que nos va a afirmar que todos nosotros como creyentes estamos inmersos en una lucha espiritual, ¿verdad? Todos los creyentes estamos inmersos en una lucha espiritual. Y antes que se asusten, pues esto es dos representaciones de ángeles realmente bíblicas y a la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Que se está del centro. Entonces, si tienen ahí su Biblia, vamos a estar hoy en los primeros 3 versículos de toda la sección que correspondía para hoy, por lo que ya les expliqué. El primer tema a rescatar es el tema del poder, ¿verdad? Dice la palabra de la manera siguiente: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Por último, fortalezcanse en el Señor y en el poder de sus fuerzas, dicen las traducciones más formales y de textos más recientes, ¿verdad? Eh, Acá el apóstol, primero que nada, va a cerrar su carta con una expresión, ¿verdad? Si ustedes han leído algunas cartas paulinas, notarán que Pablo de vez en cuando dice, por lo tanto, entonces, ¿verdad? Y esta expresión, por último, ¿verdad? Que la NBI se toma digamos, la tarea de traducirla de esa manera, no es necesariamente un por último de se acabó, ¿verdad? La carta, sino en el contexto y en el griego que está escrito, es una forma de también poder decir a futuro o a partir de ahora,
¿verdad? Si ya uno sabe eso, entonces uno entiende el por último, bueno, de lo que queda, ¿verdad? Es una expresión que apunta hacia el futuro. Esta siguiente temática, dice Pablo, va a enfilar en torno a una vida espiritual y una inminente e innegable relación con los poderes celestiales, ¿verdad? Esto sí es una situación que Pablo ya había planteado, como les dije en la introducción, ¿verdad? Y específicamente podemos hablar capítulo 1, pero versículo 3:16 es un versículo que nos va a hacer mucho sentido, em, aunque ya lo habíamos estudiado, ya lo habíamos leído, pero nos va a hacer mucho sentido en este contexto de estos pasajes que tenemos. El 3:16 dice, le pido que, al Señor le está diciendo, ¿verdad? Por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Estos dos pasajes tienen mucho que ver, digamos que Pablo puso la teoría en el 3:16 y va a entrar ahora en la práctica en estos 6 versículos que conocemos coloquialmente como la armadura de Dios, ¿verdad? Que lo hemos visto en las escuelas dominicales y así. Entonces, estos versículos que nosotros ya conocemos son una respuesta a esta oración. Esto que tenemos acá es aquella oración que está intercalada al final de, de la parte teórica, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Recuerden que pues, estamos terminando el libro de Efesios, entonces cada vez más referencias, ¿va? Esto parece como Marvel, ¿verdad? Cada vez hay más referencias a lo que se planteó al inicio, porque el griego funciona así, porque la lógica de Pablo funciona así. Él dice una cosa al principio y luego la termina cerrando y todo. Era un poco de estas personas divergentes como mi persona que hablan de una cosa, hablando de otra y de ahí cierran todo, ¿verdad? Entonces, obviamente él bajo la inspiración del Espíritu Santo decía verdades, ¿verdad? Entonces, la lección que nos queda de este contexto que estamos evaluando es la siguiente. La fortaleza del creyente no estará basada en sus obras o en sus capacidades individuales, ¿verdad? Antecito hablamos de que no es por obras, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo acá es la fortaleza del creyente no va a estar basada en obras o en capacidades individuales, sino que todo creyente va a encontrar su fortaleza en el Señor, ¿sí? Las traducciones más clásicas o formales, por eso dicen en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiere decir eso? Yo no sé si ustedes ya lo habían analizado. Yo lo había oído un millón de veces, pero realmente no había aterrizado eso, ¿verdad? De la implicación que tiene eso, ¿verdad? La frase, por ejemplo, fortalezcanse, ¿verdad? Háganse más fuertes, que en griego es endinamostasio, que viene del dunamis, ¿verdad? Creo que todos hemos oído hablar del dunamis. Está en una forma de voz pasiva, ¿verdad? Esto es en griego, ¿verdad? Lo que sugiere que la fortaleza que los creyentes deben poseer no es autogenerada, sino recibida. Esto es sumamente importante. Nuestra fortaleza no es generada por nosotros, por nuestra unción, por nuestra devoción, por esas cuestiones, sino más bien es un dunamis, es un poder que recibimos de un agente externo, que en este caso obviamente sabemos que es el Señor. Por eso está bien decir fortalezcanse en el Señor, porque es Él el que nos fortalece y en el poder de su fuerza. O como la NBI viene a decir, bueno, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. No dice, como dice aquel meme hace 5 años, ¿verdad? Saquen el fuá, ¿verdad? No dice algo así, sino lo que está diciendo, o sea, no viene de nosotros, sino es algo que viene del Señor, ¿verdad? Y esto es súper importante cuando nos vamos acercando a estos temas que, a la gran, hasta podríamos decir son tabú, ¿verdad? En la vida religiosa, ¿verdad? Pueden llegar hasta ser un poco tabú porque, digamos,
se han manejado de formas muy extrañas o de formas a veces complejas de comprender o creer inclusive, ¿verdad? Pueden generar en nosotros cierta incredulidad, ¿verdad? Por la forma en que se administra. Entonces, comprendiendo eso, podemos comprender también que el resucitado, ¿verdad? Como dicen algunos teólogos, es decir, el Señor que ya había resucitado después de su muerte, afirmó en Mateo 28:18, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En esa frase del Señor resucitado queda implícito que es del Señor que desciende todo sustento espiritual para fortalecer a los creyentes. Es decir, el Señor no dice, toda la autoridad les es dada o nos es dada, ¿verdad? Y ahí la gramática y todo tiene mucho que ver. O sea, el Señor dice, todo se me es dado. Y acá no lo puse en el estudio, pero podemos recordar cuando Pablo en esta carta nos dice que es en unión con Cristo, ¿verdad? Muchas cosas que son en unión con Cristo, no por nosotros ser salvos ahora lo tenemos, sino depende de esta unión, de este vínculo por el cual muchas de las cosas nosotros vamos a recibir por los méritos de Cristo. Y eso involucra el poder de Dios. No sé si me doy a entender ahí, pónganme un yes, por favor. Pero cuando el Señor recibe todo esto, lo hace para sustentar y para fortalecer a los creyentes. Entonces, cuando Pablo dice, miren, lo último que vamos a hacer es fortalezcanse, nosotros sabemos que somos o podemos ser fortalecidos porque al Señor Jesús resucitado se le dio toda autoridad. Y miren, todo esto tiene que ver con el versículo base de Efesios. Esto lo vimos allá por el mes de octubre, así que no voy a preguntar si se recuerdan, porque algunas ni pertenecían a la comunidad y algunos del diferido estarán como, ¿what? ¿Verdad? Pero por el mes de octubre que iniciamos el estudio de Efesios, yo les dije, el versículo clave de Efesios es este, ¿verdad? Nadie se ha animado a ponerlo en el chat, así que me imagino que no muchos se recuerdan, pero este versículo dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia, ¿verdad? ¿Y qué decía a continuación? Pues la base de este fortalecerse. Dice, esta que es su cuerpo, esta iglesia que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Es decir, no solo la iglesia puede reflejar la plenitud de Cristo, sino que es Cristo el que la llena a manera de que sea la plenitud de Él. Entonces, si yo me voy a fortalecer en el poder de sus fuerzas, del Señor, del Kyrios, ¿verdad? De Dios, entonces yo entiendo que yo me fortalezco a través de la cabeza. Y eso tiene que ver con lo que hablamos del hombre ser como cabeza, de tratarla como Dios, como Cristo a su iglesia, ven que todo está entrelazado, ¿verdad? Son conceptos, son principios fundamentales. Entonces, aquí inclusive no está en el estudio, así que vamos a decirlo, podemos decir que de cierta manera inclusive el marido podría fortalecer espiritualmente a su esposa y una cierta serie de dinámicas que encontramos en la función, por ejemplo, de ser cabeza, porque al final el versículo central es ese, ¿verdad? El versículo central es 1:22 al 23. Cristo es como cabeza y él llena de plenitud a la iglesia que es su cuerpo. Entonces, en este caso, a nivel espiritual, porque Pablo deja lo más chido, diría que de último, ¿verdad? Deja lo más rimbombante, lo que más llama atención, deja de último. Él dice, nosotros vamos a ser fortalecidos. Y leámoslo en contexto, ¿verdad? Nosotros que estudiamos, ¿verdad? Vamos a ser fortalecidos a través de la cabeza, que es nuestro sustento, que es aquel que nos da la plenitud, con poder de Dios, ¿verdad? Con el Kratos de Dios es la palabra que usa ahí para los que juegan videojuegos, ¿verdad? Eso significa Kratos, ¿verdad? Es otra forma de poder. Entonces, la iglesia, al ser dependiente de la cabeza que le ha amado, esta cabeza la va a sustentar
y la va a fortalecer sin importar la circunstancia adversa que se pueda encontrar. Todo lo contrario a, digamos, ideas de movimientos de fe, de movimientos de solo prosperidad, ¿verdad? Donde se le huye a la adversidad. Y no, lo que está diciendo acá es, vas a tener mi poder, vas a ser fortalecido porque lo vas a necesitar, ¿verdad? Me está adelantando lo que dicen los versos después, pero realmente el Señor nos dice a través de Pablo, necesito fortalecerlos y necesitan fortalecerse en mi poder, no en sus fuerzas, porque no es por obras, ¿verdad? Estamos concluyendo, así que vamos a hacer citas a todo. Y esto nos llama la atención a no cometer el error que a veces, digamos, cometemos inocentemente, pero lo hacemos de ver al Señor como un talismán de éxito, ¿verdad? Eh, sino, digamos, tomarnos, ¿verdad? La libertad de pensar en el poder de Dios como el tema de este versículo, si lo vemos así. Inclusive podríamos parafrasear un verso de Pablo, quizá el más famoso, ¿verdad? Y parafrasearlo en cuanto a su contexto, ¿verdad? ¿Cuál creen que es el versículo más famoso de Pablo? A ver, les doy 10 segundos para que me escriban ahí. No porque quiera que participen, pero pues para no sentirme solo, ¿verdad? ¿Cuál será el versículo más famoso de Pablo? A ver si alguien se anima. Ahí en el chat, no tenga el micrófono ahí, incomodarse. Le doy 5 segundos más, si no sigo, lo que tomo café. Ese es más de nosotros los cristianos. Daniel. Ustedes andan muy espirituales, mucha hambre. Digámoslo así. Sí, como cristianos, sí, esos versículos son. A ver, entre los no cristianos, ¿cuál es el versículo más famoso de Pablo? ¿Verdad? Ustedes andan muy ungidos hoy. ¿Verdad? Creo yo, exacto, Daniel, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La voy a invitar a salir. Entonces, pero fíjense que con este contexto que estamos viendo, que el poder viene del Señor y toda la cuestión, todo lo que Efesios nos enseña, podríamos entender, y me encantó, esto es de un comentarista, no crean que es mío, pero me encantó lo que él hizo, y como él se tomó digamos, la libertad de traducirlo un poco, porque él sí sabe griego, yo le agregué un poco con otras cosas que leí, y Filipenses 4:13, inclusive podríamos verlo de esta manera, para todo lo que venga, tengo fuerzas en aquel que me da el poder para sobrellevarlo. Una vez más, para todo lo que venga, tengo fuerzas en aquel que me da el poder para sobrellevarlo. Y si entendemos lo que vamos a ver hoy, esta traducción es mucho más acertada que los deportistas como Steve Curry y un montón de mara usa Filipenses 4:13, ¿verdad? O un montón de patojos cristianos. ¿Por qué? ¿Qué dice? Si lo han leído, no estamos estudiando Filipenses, pero si lo han leído, el contexto no habla de superpoderes, ¿verdad? Como algunos entienden el asunto espiritual, sino lo que está hablando es, miren ustedes, yo he tenido todo, he tenido nada, ¿verdad? Y en todas estas cosas, ¿verdad? He aprendido que es Cristo que me fortalece para lidiar con todo. Así que puedo lidiar con todo porque Cristo me ha fortalecido. Es lo mismo que está hablando acá, ¿verdad? Por eso me encantó la traducción, yo le agregué un poquito, pero dice, para todo lo que venga, tengo fuerzas en aquel que me da el poder para sobrellevarlo. Y como dice mi amorcito, solo se da para motivar a la gente. Y no es así, ¿verdad? No es un acto de motivación. Antes bien es un acto de, digamos, afirmación y conciencia de que la adversidad está en la vida cristiana, pero es en el poder del Señor que vamos a sobrellevar estas situaciones, ¿verdad? No es una cosa de triunfalismo, sino una cuestión de cuando estés en la adversidad. Es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, entendiendo que Dios nos va a dar el poder, que el poder no viene de nosotros, eh, el poder de Dios, como el mismo Señor Jesús explicó y por precepto, ¿verdad? Y enseñó por ejemplo, ¿verdad? Precepto y ejemplo.
Él les muestra a sus discípulos durante su ministerio terrenal que el poder de Dios no es un poder opresor antojadizo, ¿verdad? Para hacer uso de fuerza contra los que nos contrarían, ¿verdad? Contra aquellos que digan que no, ¿verdad? Los que no entendamos la referencia. Estamos hablando de los discípulos que le dicen, ¿quieres que mandemos que caiga fuego al cielo? Amén, aleluya. ¿Verdad? Bien espirituales. El poder de Dios no es para eso, ¿verdad? No es para que se mueran todos los de tal religión y que se mueran los de aquel país. No, no es para eso. El poder de Dios que puede abrir mares, que puede crear ex nihilo, ¿verdad? Que puede crear todo de la nada, que puede hacer llover fuego sobre el agua, es real. Pero en la vida del creyente este poder se manifiesta en el día a día como fortaleza, ¿verdad? Este poder que nos presenta acá el apóstol lo vemos como esa fortaleza en la adversidad, en la prueba, en la dificultad, cuando no nos salen bien las cosas. Y por supuesto, también como aquella sobrenaturalidad que es necesaria para los milagros, porque acá creemos que eso existe, ¿verdad? Pecado sería creer que no. Milagros que obviamente corresponden a la perfecta voluntad de Dios, no al mandato del ser humano, ¿verdad? El que lea entiende. Pero tenemos que saber que el poder de Dios no se demanda, no se exige, como que si uno fuera el dueño, no se le llama con altivez y se le dice no acepto un no como respuesta. Pues en todo Dios tiene un propósito. Y si usted dice, no, Dios no tiene propósito, bueno, está bien, puede creerlo, pero hasta el mismo Lázaro, y es un pasaje que leí hace poco en mi plan de lectura, el Señor Jesús dice, yo sé que la muerte de Lázaro es el propósito para que tú hagas este milagro, así parafraseándolo. Y eso ahí el Señor Jesús nos está demostrando con trocitos, ¿verdad? Con manzanitas, cómo funciona el poder de Dios. No es ni para que el gran Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, lo use antojadizamente, es para que la voluntad de Dios se haga. Amén. Así que no es para hacer esas cosas, ¿verdad? Que se predican allá por Puerto Rico. En conclusión, en cuanto al poder, no crean que ya nos vamos. En un mundo de religión pervertida, debemos comprender que es su poder, ¿sí? Y no un derecho adquirido a nuestro servicio, como erróneamente algunos están enseñando desde los púlpitos. No nos olvidemos, está el poder de Dios, amén, completamente amén, pero es su poder, no nuestro. Esos son los límites que a veces algunos no quieren ponerle y entonces no se entiende y se cree que somos eh, pues como la película de Jim Carrey, ¿verdad? Ahora somos Dios, ¿verdad? Y no, no es así. El segundo punto es acerca de una armadura, ¿verdad? Acá tenemos nuestra armadura de inteligencia artificial. Dice la palabra, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, ¿verdad? Y aquí suenan las alarmas, como el sketch este de Lelutier, que dice el enemigo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que así como el poder, esta armadura, primero que nada, eh, es de Dios, ¿verdad? Aquí se me fue la diapositiva, no sé qué pasó. Se me fue, vamos a regresar. Pero bueno, ahí va un punto que decía de Dios, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que es de Dios. El creyente se ha revestido de la naturaleza del Espíritu. Ya lo vimos hace poco. Ha sido regenerado, ha sido restaurado, ha vuelto a nacer, ha sido santificado en Dios por medio del Espíritu Santo. Todo lo que ya creemos con fe. Ahora bien, este estado del concepto del ya, pero todavía no se nos manifiestan estas cuestiones, ¿verdad? Si ustedes no estuvieron cuando medio lo expliqué, el ya, pero todavía no es un asunto escatológico
y un asunto en cuanto al reino que nos ayuda a entender ciertas cosas em, que estamos ya en un estado como hijos de Dios, pero estamos pendientes de su plenitud. Por ejemplo, hemos sido regenerados, pero estamos aguardando la plenitud en la segunda venida para ser completamente transformados, ¿verdad? O despertados del sueño. El ya, pero todavía no se aplica a la situación, digamos, en esta metáfora que usó Pablo de la vestidura del creyente, porque algunos equivocadamente dicen, ya somos cristianos y ya el diablo no nos pasa nada y no hay ataques, no hay nada. Sí, no, ¿verdad? Ya, pero todavía no, o sea, ya estamos cubiertos, ya estamos en una nueva cuestión, pero por eso Pablo enfatiza, ¿verdad? Porque en el ya, pero todavía no. A nivel pecado, nosotros hemos vencido al mundo por medio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Unidos a Él, como explica la carta. Ahora bien, eso no nos vuelve inmunes a las tentaciones y ataques de tentación del enemigo. ¿Sí? No es de que desde que usted aceptó al Señor, diríamos, los pentes, ¿verdad? Desde que estamos en el Señor, ahora ya no sentimos, pero ni la mínima gana de pecar. Eso no es ni cerca de la realidad, ¿verdad? Como dice un amigo, más ganas de pecar tengo, ¿verdad? Entonces, somos tentados. Cuando venimos al Señor, tampoco es que la naturaleza pecaminosa nos abandone. Al contrario, la fregada está ahí todavía y está pidiéndonos, quiero placeres, quiero que me satisfagas, etcétera, etcétera, etcétera. Y tampoco estamos inmunes a la influencia del mundo y de los pensamientos del mundo y de las agendas y todas estas cuestiones. Todo eso es parte, ¿verdad? Qué rico fuera que no existiera, pero está, ¿verdad? Entonces es allí que debemos mantenernos alerta espiritualmente. Y acá quiero que pongamos atención, ¿verdad? No como quien pelea con sus fuerzas para obtener su salvación, porque eso sería contrario a lo que se nos ha enseñado, porque recuerden, no es por obra, recordémonos a nosotros mismos, no es por obras. Por eso les decía el ya, pero todavía no, pero sí como quien camina en la carrera de la fe con paso firme, consciente que va a librar una lucha contra el pecado, ¿sí? Así que si yo he sido revestido y ahora estoy todo de blanco porque aleluya y el Espíritu, el Señor me dice, sí, papito, pero necesitas también una armadura porque vas a ser atacado. Pero hay que medir dónde están los ataques, ¿verdad? Porque no hay que darle atribuciones a estas cuestiones que no corresponden. A la luz de lo que estamos leyendo, de lo que estamos estudiando, todas estas cuestiones están relacionadas con las tentaciones y con el pecado. Este concepto de armadura, esta palabra que nosotros acá leemos, perdón, me equivoqué de pantalla, de armadura, esta que tenemos acá, es una palabra que se llama panoplia, ¿verdad? En español se, se escribe igual, ¿verdad? Es un término griego y la panoplia es una armadura principalmente de uso defensivo, ¿verdad? Acá pueden ver la panoplia del siglo primero, más o menos es así, cambian una u otra cosa según la localidad, pero es esto, ¿verdad? Acá tenemos un escudo, tenemos una protección acá, un casquillo, esto también protege, esto también protege, esto protege, y acá tenemos la única cuestión de carácter ofensivo, ¿verdad? Entonces, la armadura que Pablo nos está avisando eh, también tiene un carácter integral. Es decir, no se dice pónganse el casco y el escudo, salgan ahí, después se ponen lo demás, sino que la expresión panoplia
implicaba o demandaba, ¿verdad? El uso integral de toda la armadura, ¿verdad? Es decir, los creyentes debemos colocarnos la armadura en integralidad, con todas las herramientas que Dios nos da para la vida cristiana en el aspecto espiritual, ¿sí? Ha de pensarse entonces en Dios como aquel que provee esas herramientas para utilizarse en un conjunto en la vida del creyente, no como algo separado. La armadura la vamos a ver hasta la otra semana, pero yo no puedo agarrar solo la espada, solo el casco. Necesito entender en cuestiones integrales. Y eso tiene mucho que ver, Platón, Aristóteles, en que seamos tan de separar las cosas, ¿verdad? Y no pensemos las cosas como integralidad, pero no me quiero adelantar porque está acá. Entonces, esta armadura es para hacer frente. Ahora sí, ese sí está ahí, para hacer frente. El llamado es a permanecer en nuestra posición. Este para hacer frente no es de atacar, es el hold the line que dirían los gringos, ¿verdad? Como la canción de Toto, ¿verdad? Esto implica que estamos en una posición donde vamos a ser atacados, empujados, emboscados por cualquiera de los tres actores en contra de la vida en el espíritu. Les recuerdo, a saber, el diablo, la naturaleza pecaminosa y el mundo, los pueden apuntar. ¿Quiénes me atacan? El diablo, mi propia naturaleza pecaminosa o la de alguien más, y el mundo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a ser atacados, empujados, emboscados, ¿verdad? ¿Quién nos embosca? La naturaleza pecaminosa propia, ¿verdad? Pero nuestra armadura, dada por Dios mismo, nos ayuda a mantener la línea en la vida de la fe. Si ustedes saben historia, pueden saber cómo funcionaban las falanges y todo, cómo ellos mantenían la línea, ¿verdad? Se unían y todo, si vieron 300 y todo, aunque no son históricamente accurate, pero, o Gladiador, ¿verdad? Y ahí se ve cómo se pone, ¿verdad? La estructura de las legiones romanas, cómo ellos mantenían la línea, ¿verdad? Es a esto, por eso hay que hacer historia, miren, es a esto a lo que el apóstol nos está llamando en cuanto a la fe, ¿verdad? Así que la armadura que Dios nos dio nos ayudará a mantener la línea en la vida de fe. Y añadiendo todo lo anterior, debemos saber que su integralidad, ¿verdad?, de la armadura, implica que si uno de los elementos presentes, sin uno, perdón, de los elementos presentes, su funcionalidad no será lo mismo. Si yo voy a mantener las líneas en el escudo, mis compañeros van a verse perjudicados. Si voy sin el casco, me tiran una flecha. Si voy sin el yelmo, entonces, perdón, sin el cosito acá al pecho, genero problemas. En cambio, si yo voy a mantener mi posición, si yo voy a defender mi posición de estos ataques, en integralidad, debo de usar la armadura de Dios. El tercer punto sería analizar lo que se tiene como artimañas del diablo, ¿verdad? Hay una cuestión acá que podríamos divagar, ¿verdad? En cuestiones teológicas de las cátedras de angiología, de amarteología, de demonología, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer, ¿verdad? eh, y tendríamos que hablar de quién es este diablo, ¿verdad? Para muchos de nosotros pues, es el mismo, el chamuco, Satanás, ¿verdad? Lo que, lo que todos conocemos, pero realmente en la Biblia analizar quién es el diablo, quién es el acusador, quién es Satanás, son cuestiones complejas, ¿verdad? Y hay a nivel teológico muchas posturas, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel teológico, unos dicen que los pasajes de Ezequiel e Isaías no se refieren a Satanás. Otros afirman que sí, porque no lo han enseñado todo el tiempo que sí. Entonces, digamos, en cuanto a conocer quién es Satanás, tenemos todos estos elementos dentro de las ciencias de la teología. Tenemos los pasajes de Ezequiel, el pasaje de Isaías. Que podemos o no atribuirle a él y porque cada postura tendrá sus pros y sus contras, pero la realidad es que este enemigo del cristiano es real, ¿verdad? Queramos que sea la luz
que cae del cielo o no, que eso solo sea el emperador, etcétera, etcétera. Digamos, independientemente de todas esas cuestiones y las posturas que haya, sobre todo con libros deuterocanónicos, como Enoch, eh, independientemente de todo eso, ¿verdad? Estoy divagando un poco, perdón. eh, este es nuestro enemigo, ¿verdad? Y es un enemigo real, porque hay posturas hoy que dicen, no, el diablo no existe, es una construcción, una construcción socio-religiosa, ¿verdad? Ya que fue este enemigo el que fue a tentar al Señor, ¿verdad? Entonces, sí existe Satanás, sí, tentó al Señor, ¿verdad? Y otro aspecto de este desgraciado es que solo anhela nuestra destrucción, ¿verdad? Con Satanás hay un problema, porque nuestro pensamiento dialéctico o trialéctico, heredado de los que les dije hace un ratito que me adelanté, con los que entendemos la existencia del ser, nos juega una mala pasada, ¿verdad? Cuando enfrentamos el concepto del diablo. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, bueno, Satanás, el diablo, solo afecta mi área espiritual, ¿verdad? Y yo sé que muchos pensamos de esa manera. Vemos a Satanás como este, con sus cachitos y todo, que si me afecta en mis cuestiones espirituales, ¿verdad? Y hasta ahí, ¿verdad? Y entonces, esta no es la forma de pensar, eh, digamos, bíblica, es más una forma de pensar aristotélica, platónica, y etcétera, ¿verdad? Todas las posturas. Y entonces acá tenemos que entender el ser tal cual Dios lo, lo veía desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si bien podemos tener, digamos, elementos identificables, la realidad es que, sobre todo al acercarse al Antiguo Testamento, quiero que esto les quede muy claro, es que la concepción del ser humano, el cómo se entiende el ser humano es una cuestión integral, ¿verdad? En la gran mayoría de la Biblia, el ser humano es integral, no se separa en partecitas, ¿verdad? Y aunque se identifique, por ejemplo, una parte que está separada de la materia, eh, en cuestiones filosóficas, el ser humano es concebido como uno solo, ¿verdad? Igual que Dios, ¿verdad? Como uno solo, ¿verdad? Así que debemos comprender, en cuanto al chamuco, que él no anhela nuestra muerte espiritual nada más, ¿verdad? Sino que el enemigo busca destruirnos del todo, porque él no nos ve como nosotros que vemos cuerpo, alma y espíritu, sino él nos ve integralmente, ¿verdad? Pruebas de esto, por eso le dice a Job, dale, pero no lo mates, ¿verdad? Entonces tenemos que comprender que los ataques del enemigo y la armadura, que es espiritual, realmente van integrales a todo el ser, ¿verdad? Y eso, digamos, a nivel creyente, nos tiene que encender las alarmas con el asunto psicológico y todas las cuestiones que hoy giran en cuanto a la psicología y ahora la psicología cristiana que se llama consejería profesional, etcétera, y entender que lo espiritual o los ataques del enemigo afectan integralmente y que las emociones están afectadas cuando nosotros permitimos el pecado, ¿verdad? Y yo sé que esto nos cuesta porque, como les decía, nuestro pensamiento dialéctico o trialéctico, según sea el caso, nos dice, estás siendo atacada espiritualmente y necesitas una tu liberada, etcétera, etcétera. Pero digamos, la concepción, la cosmovisión bíblica es integral del ser humano, ¿verdad? Entonces, como el diablo es el padre de la mentira, es el ladrón de la adoración, el engañador, el homicida que le encanta fomentar la desunión entre nosotros los creyentes, es aquel que está detrás de los falsos maestros, detrás de la apatía a la fe, y es aquel que lucha contra Dios a pesar de que sabe que eventualmente va a ser derrotado. Si entendemos
al diablo, digamos, bíblicamente sabremos que él no está en busca de que solo seamos cristianos que pequemos, que es como a veces muy reducidamente concebimos a Sata, ¿verdad? El enemigo lo que está buscando es destruirnos por completo, integralmente. Y en muchos casos estos ataques empiezan por hacernos creer cosas de Dios que no son completamente ciertas, ¿verdad? Solo es un ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, eso fue lo que hizo con Eva en el Edén. Le dijo, no, hombre, no van a morir, sí van a morir, ¿verdad? Tal vez físicamente no, pero ahí esa dialéctica la manejamos nosotros. Ellos no la manejaban, ¿verdad? Ellos sí sabían que se habían muerto. Vas a morir porque el Espíritu Santo se va a ir de ti. Entonces se muere la integralidad tuya, entonces se afecta. Es un poco complejo esto y tal vez miran después la gracia y vuelven a oír las palabras, pero el enemigo lo que está buscando es nuestra destrucción integral, ¿verdad? Y lo mejor es a sacar el Espíritu Santo de nosotros. Por eso dice medias verdades, ¿verdad? Medias verdades que en tiempos modernos vemos en el cristianismo que erróneamente, asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, enseña a la gente que las adversidades son ataques del enemigo, ¿sí? Solo eso existe, ¿sí? Las adversidades que vienen son ataques del enemigo, ¿sí? No sé si a ustedes ahorita les pasó esto que voy a usar de ejemplo, pero si les pasó no estoy hablando de ustedes. Nos chocan, ataque el enemigo. Nos asaltan, ataque el enemigo, ¿sí? Nos pegamos con el meñique en la orilla de la cama, ataque del enemigo, ¿verdad? Todo tipo de adversidad. Una enfermedad es ataque del enemigo. Y nos enseñan eso porque lo que se quiere dar a entender es que el enemigo nos ataca para que nos vaya mal. Y el problema de pensar así es que no entendemos que el enemigo no nos ataca para que nos vaya mal. Él lo que desea es que estemos muertos, ¿sí? O llenarnos de una mentalidad tan errónea, tan pecadora, que nosotros propiciemos nuestra muerte, ¿verdad? Eso es lo que el enemigo quiere. Al enemigo no le interesa que usted peque, usted ande metido en XYZ, no voy a dar ejemplos, ¿verdad? Eso, en el norte, el propósito final es nuestra destrucción, ¿sí? Y si nosotros creemos que las adversidades son ataques del enemigo porque fuimos a un retiro o porque tenemos que ir a un retiro el fin de semana, entonces nos chocan y todo eso. Entonces estamos olvidando la necesidad en la vida del creyente, y esto lo enseña Pedro y también Pablo en otras cartas, la necesidad de los desiertos, de la adversidad en la vida del creyente, ¿sí? Los desiertos son la cosa más bendita que pueda haber, ¿verdad? Si yo lo que necesito, y miren, lo digo porque lo he visto últimamente, si yo como creyente lo que necesito es humillarme y me está yendo de mal en peor, pero porque yo en mi mal entendimiento evangélico digo, todo esto que me está pasando son ataques del enemigo y lo que voy a hacer es bloquear, ponerme un velo, dirían, ¿verdad? Cuando decía la ley de Moisés, me pongo un velo, ¿verdad? Y no puedo ver que lo que yo necesito es humillarme. Si no digo son ataques, son ataques, son ataques, y pongo la música de la puertorriqueña porque no acepto no como respuesta y son ataques. Entonces, lo que me pasa a mí es que yo mismo, digamos, de cierta manera, me, me bloqueo la oportunidad de que el desierto sea de bendición para mi vida. Y entonces todo es ataques. Y personalmente, y lo digo con completa libertad, conozco personas, y porque fui una, sobre todo por eso lo digo, que les va mal porque no han rendido su vida, porque siguen respondiendo a su orgullo. Y entonces el Señor sigue mandando desiertos. Y la gente dice, es el diablo cuando es el Señor mandando desiertos. Así que tenemos que tener cuidado de qué concepto tenemos del enemigo, de cuáles son las artimañas del diablo. Porque si no, vamos a confundir
ataques del enemigo con cuestiones que están previstas en la vida del creyente. El creyente no vino acá para pasarla necesariamente, obligatoriamente en prosperidad y bienestar. Y bueno, dejémoslo ahí y concluyamos de que muchas veces el creyente lo único que está viviendo son las consecuencias de vivir en pecado, ¿verdad? No matan, no toman, no etcétera, etcétera, pero en su vida hay un pecado tan arraigado que es parte de su vida y no se dan cuenta que viven en pecado, aunque prediquen, voten gente, resuciten muertos, desparasiten chuchos, lo que sea que hagan con sus ministerios, pero en su vida hay pecado. Y muchas veces ese pecado es sexual, como vimos en Judas, es de orgullo, que es igual a idolatría, y no son ataques del enemigo, ¿verdad? Y son cosas que a los hombres en lo sexual nos afecta un montón, que el enemigo nos ha dicho y nos ha enfatizado que está saliendo, pero por algo lo estamos diciendo, que la pornografía, que el ver cuestiones en redes sociales de mujeres y todo es normal, ¿verdad? Y entonces es un pecado que estamos teniendo ahí y ya el enemigo ni nos ataca, ¿verdad? Y en el asunto de la mujer, y que lo hemos hablado, hay un severo ataque cultural, social en el mundo a que las mujeres sean orgullosas y altaneras y yo puedo y no necesito un hombre. Entonces, son las dos artimañas que, a juicio de este pequeño teólogo, veo que son las artimañas del diablo en este siglo. Pero bueno, continuemos, porque ya me puse a predicar. La, la lucha, por último versículo de hoy. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos o carne y sangre, dicen las otras versiones, sino contra poderes, contra autoridades o principados y contra potestades que dominan en este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Estamos en la lucha, dirían allá en zona 12. Bueno, primero que nada, no es contra carne. ¿Cuántas veces hemos caído en el error de enfocar la lucha contra aquellos que, influenciados por los agentes del enemigo, hacen cosas, ¿verdad? En lugar de ir detrás del enemigo y sus demonios, nos peleamos con los seres humanos. Yo pequé de eso esta semana que pasó. ¿Cuántas discusiones, cuántos debates en redes sociales, cuántas peleas en reuniones familiares surgen porque nos enfocamos en pelear contra carne y sangre, ¿verdad? Nosotros no luchamos contra los hombres que viven en el pecado y deciden servir al pecado. Ojo ahí, sea activamente promoviendo y viviendo el pecado o aquellos que pasivamente, digamos, simplemente no atacan el Evangelio, pero no quieren saber nada del Evangelio y viven una vida normal, ¿verdad? Yo no le hago nada, daño a nadie, cada quien con lo que sea feliz, ¿verdad? Ese tipo de gente. Las personas, desde magnates, desde políticos, personajes en redes sociales, alcaldes que caigan mal, presidentes que caigan mal, artistas, cantantes, los familiares o hasta el vecino que se oponen al Evangelio no son nuestro enemigo. ¿Sí? Es algo que tenemos que entender. No son nuestro enemigo. Al final son simples seres humanos tan necesitados del Evangelio como nosotros hemos estado. El enemigo eh, es la mentira en la que el enemigo, perdón, propaga esta mentira en la que vive el mundo, ¿verdad? Es el enemigo, ¿verdad? La mentira es el enemigo, ¿verdad? No la gente que vive en la mentira. Tenemos que entender y comprender que cuando el diablo está trabajando, eh, va a trabajar en hacernos perder este enfoque, ¿sí? Y nos va a distraer para que nos peleemos contra carne y sangre. Nos va a distraer para que nos peleemos contra los religiosos de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque él le encanta y te peleaste con el religioso de tu iglesia. Perfecto. Y ahora, como fue en la iglesia, todos van a saber. Y entonces más y más y más. Y ahí está el pecado dentro de la iglesia. ¿Por qué peleamos contra carne y sangre? ¿Verdad? Cuando a veces solo deberíamos de humillarnos, decir, ajá, tienes razón, ¿verdad? Aunque no la tenga. Pero yo no peleo contra carne y sangre, ¿verdad?
Y eso no es nuevo, no solo nos pasó a nosotros, porque si sabemos historia de la iglesia, sabremos que ha sido el detonante de las guerras santas, por ejemplo. Pueden googlear ahí la guerra de los 30 años. Eh, es la demostración máxima en el mundo occidental de cuán bobos podemos ser cuando no entendemos que la lucha no es contra carne y sangre y entre hermanos nos matamos entre nosotros por pelear batallas espirituales, supuestamente de una forma pecaminosa. Entonces, ¿en contra de quién es? La lucha, eh, y no quiero aquí contradecirme, pero digamos, es una lucha espiritual que va a afectar la integralidad del ser. Pero es importante que comprendamos eh, que muy distinto a los movimientos de hoy en día, tipo gnóstico o de movimientos de fe, que hay en la mayoría de las iglesias, sobre todo en las megas iglesias, la lucha que mantenemos, como decía el verso anterior, es de pie, es manteniendo la posición que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todo lo que Él hizo por nosotros, la lucha que vamos a mantener es por sostener, ¿verdad? No es para hacer lo que dice la cantante que de yo arrebato. Eso no es bíblico, ¿sí? Nosotros no vamos a ir a conquistar lo que Cristo ya conquistó. Simplemente hacemos frente, ¿verdad? Nos ponemos frente en lucha contra los ataques del enemigo. Porque claro, él va a atacar y las formas en que la hace son acordes a la enseñanza bíblica que nos muestran que el enemigo ataca. Pero estos ataques son a través de los agentes que Satanás tiene a su servicio, que son los que Pablo describe acá. Y miren que esto sí me llevó muchas horas. Todos estos elementos que están acá, soy pésimo para subrayar, tienen una explicación, tienen un porqué y en el PDF lo tienen claro, acá no lo quise poner porque era demasiada información, pero lo primero es poderes y autoridades y esto es basado en todas las versiones. Los que usan Valera es lo más cercano. Poderes y autoridades. ¿Qué son estos poderes y autoridades? Son gobernadores malignos o principados, como dicen ciertas versiones, ¿verdad? Son aquellos entes demoníacos que gobiernan los cielos. Ahora, los cielos allá en el cielo no, es decir, el ambiente espiritual terrenal para el mundo romano. La tierra era la tierra y en el cielo, en la bóveda que ellos veían, habitaban los espíritus, ¿verdad? De ahí que le tenían miedo a la noche, ellos, a la oscuridad total. Pero tema de otro show. Estos demonios que habitan en el aspecto espiritual buscan influenciar al mundo para ejercer la voluntad del diablo, ¿sí? Podríamos deducir acá que también son aquellas autoridades demoníacas que influyen en el orden mundial. ¿Cómo así? Bueno, si usted tiene presidentes como el presidente que tenía los Estados Unidos, como el presidente que nosotros tenemos, aunque si ustedes son afines a él, lo siento, pero que son presidentes que avalan el pecado, que promueven el pecado, que practican el pecado, ¿verdad? Nosotros tenemos un presidente drogadicto. Cuando ellos están en sus traves o cuando están en sus reuniones ahí, la voz de la conciencia que ellos tienen es voces de demonios, ¿verdad? Yo sé que esto puede sonar muy extremista y no, hombre, sí es buena persona, el viejito que dice que se parece a un actor. Ustedes pueden creer eso, pero al final nosotros oímos la voz del Espíritu Santo en nuestra conciencia. Ellos no tienen el Espíritu Santo, van a oír demonios. Fin, ¿verdad? Tal vez no se esperaban ese comentario a mí, que soy un poco a veces así raro en esos aspectos, pero si yo no escucho al Señor, estoy escuchando al enemigo, ¿verdad? El otro aspecto son las potestades que dominan. En griego es el cosmocratoris, ¿verdad? De ahí está implícita la palabra kratos. Literalmente significa los gobernadores del cosmos. Es entonces, ¿quiénes son estos? Es el sistema mundial de gobierno que es establecido por Satanás. Recuérdense que Satanás le dice al Señor Jesús, todos estos reinos te doy. ¿Por qué? Porque ¿a quién le sirven? A Satanás. Dentro de la soberanía de Dios, pero al final a Satanás, ¿verdad? Son estos líderes los que están al servicio del pecado, ¿verdad? Al servicio de la perversión de lo bueno, que buscan anular la imagen de Dios en la humanidad y solo sirven al pecado.
son expertos en vender la idea de que ellos son los buenos, ¿verdad? De estos líderes que están influenciados bajo huestes de maldad, es donde vienen los males, es de donde vienen las guerras, donde viene la hambruna. Cuando un ateo de estos de Universidad de San Carlos y de visitar bares de zona 1 les diga, es que si Dios existe, ¿por qué existe la maldad? La respuesta fácil es por el pecado de la humanidad, ¿verdad? Entonces, estos líderes que promueven guerras, que promueven hambrunas, que promueven oprimir pueblos del tercer mundo, etcétera, son gente que no está haciendo la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, ¿sí? Y esto es real, ¿verdad? Algunos creen que es conspiraciones y teorías de conspiración y toda la cuestión, pero realmente es el plan del enemigo a través de aquellos humanos que rechazan a Dios, ¿verdad? Y es cierto, todo esto, gracias a Dios, nos encamina a la pronta venida del Señor. Sin embargo, eh, la realidad es que el engañador sigue engañando a muchos. Por ejemplo, si hablamos de aquel pintor austriaco, ¿verdad? El señor Adolf Hitler, yo no creo que él haya agarrado la Biblia y se haya inspirado a hacer lo que hizo, ¿verdad? Si vamos a Genghis Khan, si vamos a lo que el imperio azteca hizo en Mesoamérica, hay que saber historia. Eh, nosotros podemos concluir que todas estas aberraciones solo pueden ser inspiradas por Satanás, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere ver la creación de Dios destruida? Satanás, ¿verdad? Esa es la guerra espiritual real, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender que está en el mundo, ¿sí? Está en el mundo. Puede sonar la teoría de conspiración, como les digo, pero es la realidad del mundo y Pablo nos lo está enseñando acá. Y por último, son estas, lo último, el versículo, las fuerzas espirituales malignas, que en la 60, por ejemplo, dice las huestes de maldad. Son aquellos ángeles caídos. ¿Esto de dónde lo saco? Es lo que significa en griego, lo que la gente entendía en el contexto cuando se decía esa palabra, solo para que lo sepa. Son aquellos ángeles caídos o dioses, ¿verdad? Que están detrás de los cuerpos celestiales que afectan a la vida humana. Es decir, lo que hoy conocemos como el zodiaco, ¿verdad? Eh, Otra forma de verlo, según el griego, es aquella organización de ángeles caídos al servicio de Satanás, ¿verdad? Y que se entiende como toda la legión de demonios que sirve a Satanás. Recuérdense que los demonios y los ángeles caídos no son omnipresentes, ¿verdad? Si se mueven donde están y no pueden moverse. Más ejemplo de esto, pues la liberación de Jesús de los chicos y que van a los cerdos y todo, o sea, son locales, ellos no pueden tener la omnipresencia que sí pueden tener Dios, por ejemplo. Es a estos elementos horrorosos que acabamos de escribir a los cuales debemos presentar nosotros la defensa. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, con la armadura de Dios, que será el tema de la siguiente semana. En conclusión, influye mucho la postura teológica que tengamos y la bibliografía que hayamos consumido y por ende aquello que nosotros llamemos guerra espiritual. Pero eh, no vamos a negar que estos temas pueden despertar en propios extraños distintas pasiones, ¿verdad? Algunos han tenido experiencias, digamos, más severas o más marcadas en estos aspectos y creen algunas cosas, pero a la luz de lo que creamos, mm, está bien, ¿verdad? Individualmente, pero yo creo que acá lo que tenemos que hacer y luchar es por entender lo que la Biblia dice que sí es, ¿verdad? Porque a veces muchos libros, muchos métodos y no tiene nada de Biblia, ¿verdad? Eh, la realidad bíblica es que Satanás busca siempre atacar a la iglesia. Una iglesia triunfante estará unida, ¿verdad? Unida, es el propósito de la carta. Y para mantener su unidad deberá presentar defensa contra los que gobiernan el mundo caído en las regiones celestes. El mundo sigue gobernado pasivamente por Satanás. A las pruebas nos remitimos. El Señor es el Señor, sí, pero la consumación, el ya todavía no, es hasta la parucía, es hasta que el Señor venga, va a derrotar por completo al enemigo. Pero hoy en día
el gobernante, por permiso de Dios, si quieren verlo de esa manera, es Satanás y sus huestes y su demonio. Por eso necesitamos conocer la armadura de Dios para defendernos en contra de los tres agentes: Satanás y sus demonios, la naturaleza percaminosa y el sistema del mundo, que está basado pues en principios demoníacos. Y eso lo veremos la siguiente semana. No sé si levantaste la mano como un amén o querías preguntar algo. ¿Me dices? Ah, fue un dedazo. Muy bien. Entonces, chicos, terminamos justo a la hora, ¿verdad? Porque el tema es extenso y porque les di 5 minutos por el, por el cambio de horario. Despedimos a los que están en diferido. Gracias por sus comentarios en la encuesta. Quiero dejarlo acá en la grabación también. Me ayudan a mejorar y a prestarles un mejor servicio en este estudio que es de todos nosotros, ¿verdad? Por eso es una comunidad con sus goles y sus desgoles que pueda hacer, pero la idea es generar un pensamiento crítico y que cada quien vayamos a la Biblia y digamos, bueno, esto sí, esto no, y lo que en el espíritu nos dé paz. Continuamos la siguiente semana con este tema en cuanto al asunto espiritual. Bendiciones a los que están